Hola chicos, bienvenidos a la segunda parte del tutorial en la cual haremos el modelado de la acera y también del césped, además de hacer una pequeña animación. Espero que os guste y suscríbanse. Bien, pues lo que es la carretera ya la tenemos hecha. Ahora lo que vamos a hacer es el bordillo. Bien, para ello nos vamos al final de la animación y seleccionamos, por ejemplo, la fila de cubos, por ejemplo esta. Y una vez que la tenemos, vista superior, con Shift D duplicamos, le damos al botón derecho y en el eje Y lo vamos poniendo. Vemos si queda junto, vemos que ahí todavía queda un espacio, podemos ponerla ahí, justo al lado. Bien, ahora escalamos en Z, le damos a la S y a la Z y escalamos así, más o menos. A esa altura. Ya tenemos nuestro bordillo hecho. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que ahora tenemos que cambiarle, si queremos, también cambiarle la animación del bordillo con respecto a la carretera. Damos a U y le ponemos Object Animation, igual que antes. Entonces nos vamos otra vez Set y buscamos los cubos que tenemos seleccionados, son estos. Bien, entonces le damos a la A y con la B seleccionamos todos los de este. Perdón, damos a la B y seleccionamos todos estos keyframes. Nos vamos fijando aquí, veremos que al mover con G también se nos moverá nuestro bordillo. Lo que queremos hacer es llevarlo más para atrás y más o menos por ahí. Bien, no, vamos a llevarlo más para adelante para que acabe antes nuestro bordillo. Bien, una vez que hemos hecho eso, cerramos otra vez y vamos a ver cómo empieza bastante antes, pero al final, hasta que no terminen todos, no acaba el bordillo. Bien, ahora las texturas. Vamos al final. Las texturas. Si cambiamos la textura del bordillo, también cambiará la de la carretera, con lo cual eso no es lo que queremos. Así que seleccionamos todo el bordillo, le damos a la U y le ponemos que sea independiente en materiales y en textura. Y ahora, cada vez que ahora al cambiar la textura, no cambiará la textura de la carretera. Bien, vamos a la N, esto lo subimos para arriba y nos vamos a textura. Esto lo eliminamos el de todos
materiales. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es añadirle un material. Bien, vamos a seleccionar todos. Añadimos un material. Si lo ponemos, por ejemplo, este color, solamente será el último que hemos seleccionado el que cambiará de textura. Bien, damos control Z y simplemente elegimos uno. Añadimos color, material, añadimos una textura, por ejemplo una textura esta misma. Bien, esta es nuestra textura, a la cual si le ponemos un V más editor, si desplegamos la malla, tendríamos que volver a unir y luego volver a separar, cambiar el centro. Tendríamos que hacerlo otra vez todo de nuevo, pero esta vez lo vamos a hacer en generada. Aquí en Flash le ponemos Cube y vamos a hacer lo siguiente. Como vemos que es muy pequeña, la textura se ve un bordillo muy pequeño, lo que es la imagen. Podemos ponerle 0,1, 0,1, 0,1 de tamaño, y ya tenemos un bordillo que ya parece ya más real. Bien, aquí como vemos la textura está como cortada, como si una de las piedras como si estuviera cortada. Entonces podemos darle aquí en Offset, en Y, por ejemplo, y vamos cambiando. Más o menos sería esa la posición. Bien, como vemos aquí es como si estuviera como si no tuviera textura, pero luego al hacer render sí se ve. Bien, con eso podemos añadirle otra textura y vamos a añadirle la textura de relieve. Bien, como vemos ha cambiado otra vez, pero eso es porque los datos que tenemos que tener, por ejemplo aquí en generada, tienen que ser idénticos todos los de las texturas de este material. Esto lo dejamos en Cube, este le ponemos 0,1, 0,1 y 0,1. Bien, y en Offset tiene que estar en -0,2. Bien, ahora cambiamos el color y le ponemos normal. Normal lo podemos cambiar, lo podemos poner ahí, se ve mejor. Vamos a poner casi más o menos así. Bien, y ahora tenemos que añadir la textura del especular. Lo vemos otra vez, generada en Cube, y abrimos nuestra textura de especular para ver cómo afecta la luz sobre esa textura, ese objeto. Volvemos a hacer lo mismo, ponemos aquí punto 1, punto 1, punto 1 y aquí -2. Cambiamos la influencia, le ponemos el color al especular y vamos a ver cómo afecta. Vamos a traer la luz para acá.
seleccionamos y podemos cambiar la intensidad que queramos de la luz. Por ejemplo, lo podemos dejar así más o menos. Bien. Bien, pues una vez que ya tengamos estos, lo que hay que hacer es añadir este material que hemos hecho, ponérselo también a los demás. Así que vamos al siguiente, nos vamos a materiales y aquí vamos a ver qué material es. Le ponemos acero, le ponemos el nombre de material acero a este material. Bien, nos vamos aquí y le añadimos el mismo material a todos. Como vemos, si cuadra, todos los materiales más o menos cuadran bien. Seguimos añadiendo los materiales. Vale, ya tenemos todos los materiales. Vamos a la vista de cámara. Con Shift F podemos acercarnos y hacemos un render. Vemos que aquí el bordillo ya vemos como si ha hecho su trabajo, aunque en el visor parece como si estuviera solamente rayado, como si no tuviera la textura ahí. Bien, pues ya tenemos un bordillo hecho. Por ejemplo, esto lo vamos a ver, hacemos un render y vemos como si está bien texturizado. Bien, ahora lo que vamos a hacer es hacer lo mismo con el otro bordillo, pero simplemente vamos a copiar todos bien, nos vamos a una vista superior, con Shift D copiamos y lo llevamos hasta el otro bordillo, más o menos lo dejamos por ahí. Ya tenemos el bordillo, lo vamos a dejar como está, vamos a darle a play. Bien, y se queda bien. Bueno, vamos al final de la animación y ahora lo que queremos hacer es el césped. Bien, vamos a salvar. Bien, ahora lo que nos toca hacer es el césped. Bien, para ello nos vamos a ir a una capa 2 para que no tengamos tanto jaleo con la carretera, para que no nos estorbe, y con Shift S ponemos el cursor en el centro. A continuación le damos a la N y añadimos una imagen de fondo. Le ponemos para que solo se vea en la vista frontal y añadimos nuestra imagen de fondo. Aquí está. Bien, le damos al 1 y ahora seleccionamos las dos capas y la espiral que queremos hacer que sea de césped me parece muy grande. Vamos a poner un tamaño que se ajuste a lo que queremos, más o menos ahí. Bien, seleccionamos otra vez la segunda capa y a continuación añadimos una curva Bezier. Le damos al 7 con una vista superior y nos metemos en modo edición y esto lo cambiamos, rotamos en Z
menos 45 grados y lo dejamos como si fuera una recta. Volvemos otra vez a la vista frontal y con A seleccionamos todos los puntos, los dos puntos, y lo bajamos hasta abajo. Bien, y ahora el punto central, el punto final de la curva, lo dejamos en el centro, en el punto donde empieza la espiral. Bien, a continuación vamos a hacer, le damos a la E y extruimos un nuevo punto en la curva. Seleccionamos el centro y con V le ponemos Free para que cada manejador se mueva individualmente. Bien, más o menos así. Vamos moviendo con G y extruyendo con E. A partir de aquí voy a seguir yo y ya una vez que termine ya os diré lo que vamos a hacer después. Bien, pues ya hemos terminado la curva, la espiral, y vemos como ya tenemos hecha una trayectoria. Bien, lo que vamos a hacer, una vez que ya hemos terminado la ESA, vamos a quitar la imagen de fondo y ahora lo que vamos a hacer es añadir un cubo. Vamos a escalar, por ejemplo hasta ahí, que va a seguir la trayectoria de la curva, de la espiral. Bien, para ello, seleccionando el cubo, añadimos dos modificadores, uno array y otro curve. Bien, en el array le ponemos fit curve y en object ose activamos y le ponemos bezier curve, que es la espiral, el nombre de la espiral. Y aquí en el modificador curve, en object le ponemos también la espiral, bezier curve. Y ahora cada vez que movamos en el eje X nuestro cubo, veremos cómo se va moviendo siguiendo la trayectoria de la espiral. Bien, entramos en movilización del cubo y a continuación con control R hacemos loops. Con la rueda del ratón pues hacemos por ejemplo unos 150. Nos fijamos en la parte de abajo a la izquierda, pone number of cuts, número de cortes. Hacemos 150 cortes y aquí hacemos lo mismo, ponemos solamente unos cuantos y arriba también unos cuantos. Bien, vamos a una vista frontal y nos vamos a modo objeto. Bien, ahora lo que queremos es que todo nuestro césped esté en toda la espiral. Para ello seleccionamos el cubo y escalamos en X y vamos escalando todo esto. Si vemos se nos va para allá, pues simplemente moviendo en el eje X vemos que no hemos pasado. Pues escalamos en X, escalamos menos, escalamos un poco más o menos lo dejamos por ahí. Bien, ahora seleccionando el cubo, bueno, el césped, le ponemos origen to 3D cursor, aprovechando que el cursor está en el centro. Bien, ya tenemos nuestro césped hecho. Vale, ahora en modo alámbrico sacamos nuestra curva, nuestra espiral, y a continuación seleccionamos tanto la curva como el mesh y con M nos lo llevamos a la capa 1. Bien, nos vamos a la capa 1 y aquí lo tenemos. Bien, lo llevamos aquí, vamos a ver, empieza la carretera de arriba hacia abajo, con lo cual llevamos el césped
hasta esa posición. Bien, como vemos lo tenemos al revés, pues entonces RZ 180 grados y ya tenemos nuestro mes, lo tenemos ubicado en ese sentido. Bien, podemos hacer una cosa, podemos escalar en Z para que tengamos un césped que no se que no se solape con la capa superior o inferior. Bien, una vez que ya tenemos eso, vamos a hacer una medida con Z y con G, pero seleccionando tanto la curva como el césped. Lo ponemos ahí, justo, para ver la medida que tiene nuestro césped. Y seleccionando solamente la curva, lo vamos a llevar hasta el final. Bien, casualidad que casi lo tenemos ya en su dimensión correcta. Seleccionamos nuestro césped y lo escalamos en X. Vamos a ponerle una vista lateral. Vemos que sobresale tanto por ahí como por acá, como por el otro lado. Escalamos en X, así más o menos. Bien, y ahora esto lo llevamos hasta aquí y seleccionamos tanto el césped como la curva y nos lo llevamos un pelín para acá, porque luego a la hora de mover solamente el césped también se mueve. Nos vamos fijando aquí en este punto, vemos cómo se va moviendo también. Bien, vamos a dejarlo, seleccionamos los dos y lo movemos hasta ahí. Vamos a tener que escalar o mover. Vale. Bien, lo dejamos ahí, más o menos ahí está bien, y aquí también. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser escalarlo en el eje Y. Escalamos en Y y le damos una anchura. Por ejemplo, la anchura que queremos que tenga el césped. Bien, seleccionamos la curva y la dejamos por ahí. Llevamos un poco más para acá, por ejemplo. Y ahora lo movemos hasta que quede ahí, más o menos. Bien, ya tenemos ubicado nuestro césped. Bien, así se quedaría. Vale, ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner una textura. Vamos a darle primero un smooth y vamos a darle una textura a nuestro césped. Lo ponemos ahí, seleccionamos nuestra espiral, lo llevamos hasta el final y le añadimos un color. Seleccionamos el césped y añadimos una textura.
Bien, ya tenemos nuestra textura. Parece demasiado grande, así que en el mapeado las coordenadas las ponemos en generada y la proyección como Q. Y en SICE le vamos a poner 2, 2 y 2. Lo dejamos ahí, tal cual. Bien, ahora le vamos a poner una textura especular. Vamos a poner una textura especular. Vamos a ver. Le ponemos los mismos parámetros. Vamos a poner la textura. No, va a ser de 1 para que se quede un césped más o menos así. Y aquí en el material podemos bajarle hasta incluso más la intensidad. Vale, prácticamente que no se vea, porque el césped suele tener muy poca intensidad. Vale, de especular. Bien, una vez que ya tenemos eso, vamos a poner un suelo, por ejemplo. Con Shift A añadimos un grid, un suelo. Lo escalamos. Dejamos así de grande, más o menos. Y a continuación vamos a añadirle una textura. Añadimos material y vamos a añadirle una textura. Bien, aquí lo ponemos en generada, en flat. Vemos que es muy grande, así que vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a ponerle 20. Bien, ya tenemos esa. Vamos a elegir una de relieve. Por ejemplo, esa misma. Ponemos tal cual. Ponemos los mismos parámetros, como siempre. Y quitamos el difuso. Y aquí en normales le ponemos un valor bajo, un color bajo. Vale, por aquí. Bien, y ahora le ponemos una textura de especular para ver cómo incide el sol en el suelo. Quitamos el color del difuso y se lo ponemos al especular. Más o menos lo dejamos por ahí. Valor bajo. Vale, ya está. Bien, una vez que ya tenemos ya las texturas hechas, vamos a hacer una animación de nuestro césped. Bien, como siempre lo teníamos en el fotograma, en el ortofotograma, para ver la longitud que tenía la carretera. Bien, ahora lo ponemos en fotograma 1. Seleccionamos nuestro césped. Esto vamos a ponerlo en sólido. Y a continuación vamos a seleccionar tanto la curva como el césped y lo bajamos hasta ahí más o menos, y luego aparecerá una vez, por ejemplo, vamos a ponerle aquí que aparezca en el fotograma 120. Le damos a la I y le damos a localización. A continuación lo subimos hasta el 140, por ejemplo,
lo subimos hasta ahí e insertamos con I otro keyframe, lo llevamos hasta el 150 y ya lo bajamos a su posición donde debería de quedar, a la altura, por ejemplo ahí. Damos a la I y ponemos localización y ahora elegimos solamente la curva, la espiral, lo llevamos hasta el último fotograma y nos lo llevamos hasta ahí. Más o menos hasta ahí, le damos a la I y ponemos localización. Y ahora veremos cómo hace nuestra animación. Bien, una vez que hemos hecho ya la animación, vamos a hacer ahora la animación de el otro césped que va a quedar en el otro lado de la carretera. Bien, vamos a hacer primero una cosa, seleccionamos el plano y le damos a la H y ocultamos el plano del suelo para que nos venga mejor. Bien, a continuación vamos a duplicar tanto la espiral como el césped. Con Shift D duplicamos y lo llevamos hasta ahí mismo. Si nos damos cuenta, comparten los mismos keyframes, la misma localización de los keyframes. Entonces cuando movamos en la línea de tiempo se nos irá otra vez a donde tienen que estar los puntos donde pusimos los keyframes, la misma localización. Bien, para moverlo con independencia de donde esté uno u otro, vamos a hacer lo siguiente. Con Shift A añadimos un objeto nulo Empty Plane X. Lo tenemos aquí, lo llevamos por ejemplo ahí mismo, lo llevamos ahí. Bien, seleccionamos el césped, seleccionamos la curva y seleccionamos el objeto nulo, todo pulsado con Shift, y a continuación le damos a Control P y emparentamos Set Parent to Object y ya nos aparecerán aquí dos líneas discontinuas. Bien, cuando movamos se nos irá a la misma posición donde duplicamos el césped y la espiral, pero ahora podemos mover seleccionando solamente el objeto nulo, podemos mover hasta la posición que queramos, que necesitemos. Bien, lo tenemos aquí, podemos mover, vemos al pasar la línea de tiempo que nos está moviendo. Vamos a moverlo por ejemplo hasta ahí y lo ajustamos. Bien, una vez que está ajustado ya podemos hacer la animación y vemos cómo queda. Bien, con Alt H aparece nuestro plano, aparecen todos los objetos que estaban ocultos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es hacer un plano por ejemplo ahí. Bueno, una vez que hemos hecho esto vamos a salvar antes de nada. Bien, pues ahora vamos a ir con el atrio. Bien, con Shift A añadimos un cubo. Ponemos una vista frontal y escalamos en Z. Voy a poner un atrio de esa altura más o menos y vamos
ejemplo, vamos a escalarla en todos lados menos en Z. Un atrio así. Escalamos en Y, ponemos más estrecho. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es llevarla a esta altura, que sería la altura del césped. Y ya lo tenemos a la altura del césped. Y vamos a añadirle un material. Añadimos material y a continuación textura. Le ponemos una textura, por ejemplo, esta mismo. Lo ponemos en generada, lo ponemos en cube. Vamos a poner en textura, más o menos. Añadimos otra textura de relieve, esta vez ponemos en cubo, cambiamos, dejamos por ahí y añadimos una de espécula. Lo dejamos por ahí. Bien, ya tenemos nuestro atrio puesto. Y ahora le vamos a poner, vamos a coger la cámara con Shift F, acercamos más o menos. Bueno, ya vosotros pondréis lo que más queráis, o pondréis las cosas como vosotros deseéis. Bueno, yo voy a poner ahora, unas letras. Shift A, añado un texto, ponemos el 7, lo ponemos en modo alámbrico, en modo edición, y ponemos unas letras. Ponemos en modo objeto, rotamos en X 90 grados, subimos, bien, y ahora lo que queremos es pasarlo a, primero vamos a cambiarle en las propiedades del texto, vamos a extruirlo, vamos a darle un poco más de fondo, y en depth le vamos a pulir un poco los bordes, vamos a redondear un poco, vamos a hacerle un bisel. Y una vez hecho esto vamos a ponerlo a mesh, con Alt C le ponemos mesh from curve, y ahora ya es un objeto como si fuera un cubo o cualquier objeto mesh. Bien, vamos a añadir un material, por ejemplo este material mismo, generada, le ponemos en cube, y en el material le vamos a subir hardness para que tenga un especular más. Vamos a ver, hacemos un render con F12. Bien, más o menos se queda así. El problema está en la letra P, así que vamos a cambiar la letra P. Mantenemos en modo edición y en alámbrico, y con B seleccionamos toda la letra P, subimos,
la escalamos en todo, le damos a la S, le damos a Shift y a la I. Escalamos en todo menos en el eje Y, más o menos ahí. Y vale, seguimos a modo objeto y vamos a hacer una animación. Vamos a hacer primero la animación del atrio. Bien, lo que queremos es que a esta altura el atrio aparezca. Vamos a dejarlo ahí. Insertamos un keyframe de localización y en el 240, por ejemplo, que aparezca aquí. Insertamos de localización, vamos a eliminar, y en el 200 por ejemplo el 265 lo bajamos hasta el césped. Césped sería ese. Dejamos ahí e insertamos de localización. Bien, ya tenemos hecha la animación. Del atrio. Bien, vamos con la de las letras. Bien, ponemos en una vista frontal y por ejemplo en el 270 insertamos un keyframe de localización y escala. En el 280 lo bajamos hasta ahí e insertamos de localización y de escala. En el 85, en el 87 lo escalamos en Z. Escalamos ahí más o menos. Bien, e insertamos de localización y escala. En el 95, por ejemplo, vamos a hacer una cosa, abrimos esto, lo ponemos en DOPSET y buscamos el texto. Aquí tenemos el texto y aquí todo el keyframe del texto. Bien, queremos copiar este keyframe y ponerlo ahí. Así que sería este, seleccionamos solamente ese y con G lo llevamos hasta ahí. Y ya vemos cómo que hay algo que falla. Bueno, sí. Vale. Vamos a añadir otro keyframe aquí, que va a ser este. Ah, bueno, sí, que no lo había duplicado. Duplicamos y ahora sí me cuadra. Donde estaba antes es que solamente lo había movido. Vale. Vamos al 300, y aquí vamos a subir un poco hasta ahí y ponemos solamente localización, y en el 306 más o menos
duplicamos este, lo llevamos hasta ahí. Vale, pues ya tenemos la animación del tutorial. Bien, vamos a verla ya por completo, a ver si hay algún error. Vamos a play. Primero irán los bordillos, irán moviéndose. A continuación irá la carretera. Después irá el césped. Bien, hay un error, veo yo por ahí. Después el atrio y después las letras. Bien, el error que veo yo es precisamente el de las letras. Bien, las letras deberían de estar más arriba. La llevamos hasta ahí más o menos, que no se vea, y le ponemos un keyframe de localización y escala. Y ahora ya sí, ya está hecho. Bueno chicos, pues hasta aquí el tutorial. Espero que hayan disfrutado y como siempre suscríbanse y voten si os ha gustado este tutorial. Chao.